Ahí ya puse a grabar. Bien, buen día. Profe, Sí, escucho. perdón, a mí me están avisando una compañera que está teniendo problemas para entrar porque no tenía descargado el Zoom ella, Ah, así que y está puede tratando. ser, sí. Bueno, igualmente, que ya empiece a hablar, lo que queda va a quedar grabado en la plataforma, así que no se haga problema. Pero ni bien lo descarga, una vez que lo descarga ya puede entrar directamente. Sí, es muy rápido eso. Bien, vamos a ver un poquito la diferencia entre lo que es la investigación cualitativa y cuantitativa. A veces estas palabras nos resuenan eh, a los esbozos de cuando hicimos estadística, de que uno dice, bueno, qué es lo cuantitativo y qué es lo cualitativo. Y en realidad hay una semejanza entre ambos términos, ¿sí? Eh, Cuando uno habla, vamos a empezar a hablar de la primera palabra, vamos a desglosarlo esto, ¿sí? Primero vamos a ver, y ahí tenían ustedes, ¿sí? Una previa de lo que era la palabra investigación. Fíjense que cuando uno habla de investigación, y que es un término que tiene, ahí les puse tres definiciones, una que es la definición clásica del Sampieri, fíjense que es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno, ¿sí? Otra definición, la de Ruduk, dice es una indagación sistemática y autocrítica, ¿sí? Y otro habla de la búsqueda de, espera que me voy para atrás, la búsqueda de la y obtención de datos, un poco más resumido. Fíjense que hay palabras ahí que ya nos tienen que guiar hacia lo que es el criterio de investigación. La investigación no es algo nuevo. El hombre investiga desde que descubrió el fuego. Y la investigación es algo que sistemáticamente en el tiempo, por eso la palabra sistemática nos tiene que resonar, ha dado sus frutos en lo que hoy tenemos como un avance en la ciencia, en la tecnología, que en realidad nos da en la civilización una herramienta para poder tratar de vivir mejor. Y fíjense que esto de empírico también tiene mucho que ver, porque todo lo que es empírico es demostrable. ¿Sí? Cuando uno habla del empirismo, habla de justamente todo lo que el hombre se propuso en algún momento, de que si algo podría, podría ser ciencia, tenía que ser demostrado. Y sin embargo, hay cosas que el hombre supone y que no son demostradas, y sin embargo es ciencia. A ver, por ejemplo, si el hombre ahora está buscando, y hace poco salió un artículo en el Clarín, de vida de planetas habitables, ¿sí? ¿Qué les parece esto? ¿Eso uno puede demostrarlo o es solamente una teoría o una suposición? ¿Qué piensan? A ver, si hablamos un poquito todos. Alguien que quiera activar el micrófono o si no el chat, como quieran ustedes. ¿Qué les parece? Salió en el Clarín que hay 4 o 5 planetas, ¿sí? Que podrían ser habitables y con condiciones semejantes a la de la Tierra. ¿Qué les parece? ¿Eso puede ser demostrado en algún momento? Es decir, ¿el hombre cómo supone esto? Evidentemente con telescopios, con toda la parte de astronomía y astrofísica, ha llegado a esa conclusión. Y sin embargo, eso empíricamente no es todavía demostrado, es solamente una suposición, ¿sí? Pero fíjense que eso también coincide con la última acepción, la búsqueda y la obtención de datos. Datos que a veces son plasmados en lo que vendría a ser algo que uno podría contar, ¿sí? O enumerar, y eso tendría más un enfoque de tipo cuantitativo. Pero hay otras cosas, ¿sí? Hay otras inquietudes que tiene el hombre que vamos a ver que tienen un enfoque cualitativo, que a veces son más difíciles de poder ver. Ejemplo. Profe, perdón, entonces serías considerado ciencia porque se están haciendo cosas
para como que eso deje de ser una suposición y se encuentren datos? En O sea, si no se realidad, estuviera haciendo claro, nada, ¿no sería ciencia? en realidad uno piensa, ¿cualquiera puede hacer ciencia? Una pregunta que, por ejemplo, uno se hace, ¿cualquiera puede hacer ciencia? ¿O la ciencia es solamente algo que tiene que estar anexado a los científicos, a profesionales que piensan, que suponen, que proponen, por ejemplo, hipótesis y que después tratan de demostrarlas? ¿Qué les parece a ustedes? A mí me parece que no. Cualquiera puede hacer ciencia, ¿sí? Cualquiera puede hacer ciencia. A mí me Es parece más, sí, dale, te escucho. cualquiera puede hacer ciencia, pero de ahí a que te reconozcan la ciencia que haces en la comunidad científica es otra cosa. A ver, por ejemplo, si yo hablara de la parapsicología, ¿sí? ¿Es una ciencia o es una pseudociencia? ¿Qué les parece? Hablar de, por ejemplo, de tarot, hablar de, no sé, qué sé yo, del zodíaco, de los signos, ¿esos son ciencias o son pseudociencias? ¿Qué les parece? O sea, ¿tienen un rigor científico o están basadas más en la especulación? Están muy basadas en la especulación y algunas Exacto. a veces en la inducción, Sí. como diciendo, bueno, muchos cumplen con estas cosas muy especulativas, entonces Ujú. podemos asumir que todos lo hacen, como la astrología. Son Exactamente. pseudociencias, no tienen un método Sí, es válido. pseudociencia. En Puede realidad vamos a ser. llegar después, más adelante, digamos, al núcleo de esto, que es el método científico, ¿sí? Y el método científico tiene pasos, ¿sí? Y vamos a ver que dentro de la investigación cualitativa, a pesar de que tiene rigor científico, esos pasos no tienen que estar alineados, ¿sí? Es decir, que el hombre lo que hace es intentar o explicar la realidad o comprender la realidad, que son dos cosas totalmente distintas, pero que en ciertos trabajos pueden juntarse. Y vamos a ver que uno puede hacer estudios mixtos, en donde uno puede tener un estudio o un enfoque de tipo cualitativo y después emprender un enfoque de tipo cuantitativo. Ahora vamos a ver esas diferencias. Pero en realidad el científico lo que hace es tratar de, sobre lo que lo rodea, es decir, sobre la realidad que lo rodea, tratar de hacer dos cosas. Una puede ser comprenderla y la otra puede ser explicarla, ¿sí? Que en realidad lo que nos rodea, lo que podemos ver, vamos a ver en la clase que viene, es lo que después uno traduce como la idea del trabajo científico. Es decir, qué es lo que a nosotros nos pasa con esas características que vamos a llamar variables y que son lo que después el investigador intenta de alguna manera poder trabajar con esas variables y después comunicarlas, obviamente, al resto de la comunidad. ¿Está claro esto? La comunicación obviamente tiene mucho que ver, y ustedes bien lo saben, con un rigor de que en la investigación uno debe de publicar, y esas publicaciones normalmente se hacen en ciertos lugares o revistas que obviamente están dadas por una cuestión de jerarquía. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Y esas revistas tienen un jurado que es el que va a, de alguna manera, como recién alguno de ustedes dijo, tratar de ver si lo que uno está haciendo tiene rigor científico o no. ¿Estamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? Entonces, tiene que quedar muy claro que la investigación es algo que el hombre hace desde que necesita, de alguna manera, hacer estas dos cosas. O poder comprender la realidad que lo rodea o poder explicarla, ¿sí? Y eso hace de que el hombre intente buscar estos datos, tratar de alguna manera de sistemáticamente poder caracterizarlos en esto que vamos a llamar variables y esto después transmitirlo al resto de la comunidad. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Profe, Sí, te escucho. perdón, dijiste para poder explicar y para... ¿Qué otra cosa? Comprender y explicar. Ahora voy a entrar más en esto. Bien, Ahora voy a entrar más en gracias. esto, ¿sí? Porque justamente los dos enfoques tienen que ver con eso. Entonces, fíjense, demuestran de alguna manera cómo
si se puede llevar a cabo la observación y la evaluación de los fenómenos. Es decir, que la observación tiene mucho que ver con lo que nos rodea, porque desde que somos curiosos e intentamos poder comprender o explicar algo, primero tenemos que observarlo, primero tenemos que verlo por primera vez. Por ejemplo, si yo les dijera poder observar el alma de las personas, ¿se puede ver eso? ¿Yo puedo ver el alma? ¿Qué les parece? ¿Es un fenómeno que lo puede evaluar de alguna manera? Escucho, ¿eh? Estamos acá para un tete a tete. ¿Qué les parece? ¿Se puede ver el alma? Porque hay científicos que han dicho en algún momento que el alma se puede pesar, que cuando uno fallece, ¿sí?, hay una diferencia en el peso de un individuo vivo y muerto, y eso sería el alma, ¿sí? Que fue una explicación. ¿Pero qué les parece a ustedes? Depende de quién le preguntes. Claro, pero ¿se puede ver el alma? ¿Yo puedo ver el alma de una persona? No, Sin embargo, es una frase muy, muy trillada, ¿sí? Y sin embargo, el alma es algo que entendemos por un carácter religioso y que tenemos los seres humanos como algo que nos da vida, ¿sí? Pero no podemos observarla, no podemos medirla, no podemos ni siquiera tratar de comprenderla o entenderla, ¿sí? Y esto hace de que uno haga esto, establecer suposiciones e ideas. Esas suposiciones o ideas, que son los que en rigor científico, el que trata de hacer investigación, luego puede, a través de la visión y de lograr un camino, poder llegar a una solución al problema, que es lo que al fin y al cabo vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Esas suposiciones e ideas, fíjense, que son justamente las pruebas del análisis, es decir, lo que el investigador quiere hacer. Y, por otro lado, lo que quiere hacer es esclarecer y tratar de poder comprender o explicar el problema para que justamente esas suposiciones e ideas lo lleven a cabo a un territorio mucho más fértil, que es el del rigor científico, ¿sí? Que es lo que vamos a ver ahora. Dos tipos de métodos que se han dado desde hace mucho tiempo, y uno es el método inductivo y otro es el método deductivo. ¿En qué se diferencian? ¿Han visto algo ya? De esto sí, en las primeras clases con los investigadores. Si yo hablo del método inductivo, ¿va desde qué? ¿De lo particular? De lo ¿O particular a lo general. Empieza por lo particular. Empieza por evaluar, ¿sí?, situaciones individuales. Y luego lo que hace es, con eso, generaliza. Generaliza y trata a través de la similitud que hay en lo particular llegar a lo general. En cambio, el método deductivo lo que hace es trabajar con lo que uno podría decir que es lo general, es decir, algo que abarca a muchas cosas, y después ir agregando lo particular que coincide con eso. Por eso está cruzado esto, a propósito. El método inductivo, ¿sí?, está dado con el enfoque cualitativo, tienen que hacer una cruz ahí, después se las marco con una flecha, y el método deductivo está dado más con el enfoque cuantitativo, ¿de acuerdo? Es decir, cuando uno habla del método deductivo, habla justamente de lo general a lo particular. En cambio, el inductivo va de lo particular a lo general. Y es así que fíjense que la investigación surge a través de este conjunto de procesos que son sistemáticos, es decir, que tienen una serie de orden o por lo menos de pasos que en algún momento se tienen que dar, como la formulación de hipótesis, los objetivos. Pero vamos a ver que en lo cualitativo, por ejemplo, las hipótesis no se dan al principio del estudio, sino que van surgiendo a medida de que el estudio va progresando. En cambio, lo cuantitativo,
Las hipótesis ya son las respuestas a las posibles preguntas que se hace el investigador y se las hace directamente al principio, antes de hacer la recolección de datos y antes de hacer justamente el análisis de los mismos. ¿Está claro esto? ¿Se entiende la diferencia? Pregunte si no te tiraron algo hasta acá, ¿eh? Bien, empezamos con la investigación de tipo cualitativa. Fíjense que habla de que es una metodología que intenta ver cómo la naturaleza es la que nos va a dar ciertos fenómenos y esos fenómenos tenemos que tratar de poder entenderlos, comprenderlos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si yo quisiera ver, como les dije recién, y quisiera ver, por ejemplo, cuál es la apreciación que tienen ustedes a través de esta materia, ¿sí? No es algo que pudiera medir, ¿sí? Lo único que podría hacer es tratar de sentarme con algunos de ustedes, hacer encuestas, entrevistas, y vamos a ver que tiene una visión mucho más, una aproximación mucho más subjetiva. Es decir, y acá es muy importante esto, el investigador, en este caso, forma parte de la investigación. Es uno de los actores que está dentro de la investigación. Que vamos a ver que en el enfoque de tipo cuantitativo no es así, porque justamente es mucho más objetivo y el investigador no forma parte de la investigación. Y la hace desde un contexto exterior. En cambio acá lo hace de un contexto mucho más interior. Por otro lado, fíjense que utiliza muestras de tamaños pequeños. Uno puede hacer una investigación cualitativa con 3 individuos nada más, ¿sí? Puede hacer 3 encuestas, puede hacer entrevistas, puede hacer, por ejemplo, yo en el hospital, bueno, después les voy a comentar un caso, hice un estudio de tipo cualitativo con el área de mesa de entrada del laboratorio, ¿sí? Y en el cual trabajaban 3 empleadas, 3 administrativas, ¿sí? Y sobre esto hicimos un trabajo de tipo cualitativo. Es decir, que no hace falta un número muy grande para poder emprender un estudio de tipo cualitativo, ¿sí? Y por otro lado, fíjense que el objetivo es la descripción de las cualidades del fenómeno, es decir, poder comprender, poder entender por qué se da ese fenómeno, cómo son los pormenores del cual ese fenómeno se lleva a cabo y cómo es que modifica de alguna manera la realidad y poder de alguna manera, ¿sí?, después tratar de modificar si ese fenómeno tiene alguna falla que es evidente. Por ejemplo, si yo pudiera tratar de ver cómo es la calidad en la atención de los pacientes que llegan al laboratorio. No es una cuestión medible, ¿sí?, pero sí es una cuestión que cualitativamente uno puede buscarle un enfoque y poder después generar una solución a través de mejorar la calidad de la atención, por ejemplo, de la mesa de entrada del laboratorio, ¿sí? De ahí que generalmente se hace con encuestas de tipo personal, donde, por ejemplo, como les dije recién, el investigador se va llevando una idea de justamente la problemática y en este momento es cuando puede ir generando las posibles hipótesis del problema en cuestión. ¿Hasta acá estamos? Por ejemplo, fíjense que ahí les puse que se puede hacer con entrevistas personales, pueden ser telefónicas, pueden ser directamente videoconferencias como las que podemos hacer ahora, etc. Pero el investigador forma parte de la investigación, no solamente toma los datos, sino que además las preguntas que les hace el encuestado tienen una cierta flexibilidad que ustedes van a ver que en este tipo de estudios no hay 2 encuestas que sean exactamente iguales. Uno puede tener una línea de preguntas, pero dentro de la entrevista uno puede cambiar porque encuentra distintas aristas que justamente me dan para que esto vaya cambiando y esto se vaya de alguna manera mejorando. Profe, Sí, te escucho. entonces acá en este caso el investigador va teniendo hipótesis mientras dura la investigación. Exactamente.
Y es más, Y, los objetivos, perdóname, los objetivos no tienen que estar fundados al principio de la investigación. Pueden surgir ajá, nuevos objetivos y se incluyen, y nuevas hipótesis, y también se incluyen dentro de la investigación, ¿sí? Por eso es un bien, enfoque totalmente distinto. Y es un enfoque que tiene mucho más que ver con ciertas ciencias, por ejemplo, como el psicoanálisis, en donde el ajá. investigador a través de entrevistas o encuestas va formulando distintas conjeturas y va cambiando su visión del entorno. ¿Está claro esto? Sí, decime. ¿Y cómo se evita el sesgo en este método? Es que justamente Porque, ahí tenemos mm, el tema que es totalmente subjetivo, no es objetivo y no es medible, por eso no hay sesgo. Cuando vos medís tenés sesgo, ¿se entiende esto? claro, pero Cuando uno digamos, mide si algo, uno toma una muestra pequeña de algo, mm, dependiendo, a ver, yo capaz estoy pensando en algo concreto como los orígenes de las personas, digamos, si se hace una encuesta del tipo social, mm, capaz que estoy pensando más por ese lado, pero, o sea, yo quizás veo que quizás es más provechoso en algunos casos tener más diversidad digamos, lo que uno encuesta, porque si no, capaz ocurre lo que había pasado con este investigador que había estudiado sobre la ética en hombres y mujeres y que llegó a conclusiones basadas en hombres blancos y norteamericanos. Eh, entonces, digamos, ¿cómo se evitaría el sesgo? Digamos, se hacen diferentes investigaciones con diferentes encuestas, si se diversifica la muestra o digamos, depende del caso. en realidad, vos fíjate que son cuestiones mucho más puntuales, por eso vos utilizás justamente el método inductivo. Es decir, Ah, acá por ejemplo, el enfoque tiene que ser mucho más circunscrito a una situación en particular. Como por ejemplo, si ujú, vos me dijeras, yo quiero estudiar la ética, pero la quiero estudiar desde el punto de vista, o la bioética, dentro del punto de vista de qué es lo que ocurre cuando se le dan las instrucciones al paciente en el laboratorio, ¿sí? ujú, Entonces, por ejemplo, el consentimiento informado, ¿sí? Yo podría de alguna manera ver la visión del paciente, ¿se claro, entiende? El paciente que ujú, sale del laboratorio, una vez que entregó su muestra, y por ejemplo ahora con esto del COVID, por ejemplo, que supongamos que estamos hablando de donación de plasma, ¿sí? Y claro, yo podría ver dentro del punto de vista del paciente cuál es la percepción que tiene él de lo que se va a hacer con esa sangre que él donó. ¿Está claro? ajá, Y ese enfoque ujú, sería cualitativo. Y ahí no tenés, en realidad no hay sesgo para medir, porque vos estás midiendo la percepción que tiene ese individuo en razón a la realidad que lo vas a circunscribir en ese momento. ¿Está claro? está Por bien, eso, ujú, en realidad acá vos no estás midiendo, y es más, no estás haciendo un tratamiento de tipo estadístico. Por eso no hay ujú. sesgo. ¿Está claro? Uno Ah, ok, cuando habla de está bien. sesgo es cuando trata la muestra con un rigor estadístico. Como acá no se Ujú, hace estadística, porque no se puede hacer estadística, entonces vos lo que haces es directamente, porque si no sería un estudio cuantitativo, pero con variables cualitativas. Por eso yo quiero que no se mezclen ah, con eso. ¿Se entiende ok, eso? está bien. Ok, Una ok, cosa es cuando uno habla de variables cualitativas. Por ejemplo, yo puedo decir que una variable cualitativa puede ser el color de pelo, el color de ojos, el sexo. Son variables cualitativas, pero y que yo claro. después las puedo rankear, les puedo poner un valor y hacer un tratamiento estadístico perfectamente, ¿sí? Ujú, Ahora, en este tipo de estudios, el enfoque no habla de algo que se pueda medir, sino que algo ujú, que el investigador percibe a través de la información que le da el entrevistado o que puede percibir a través de un video, que puede percibir a través de algo que le da esa información, pero que no ok, es de alguna manera estadísticamente medible. ¿Se entendió? ok, gracias. Fíjense que ahí deben tener un reloj ustedes. A mí me está diciendo que en 10 minutos se corta. ¿Tienen un reloj ustedes ahí? Yo no lo veo. Sí, sí, nos dice Bueno, 8 bueno. minutos y Fíjense medio. que cuando más o menos se les va a cortar, ¿sí? Se corta, yo paro acá, hacen la actividad y después volvemos a entrar en el mismo link. ¿Está claro eso? Bien, sigo.
un poquito más. Entonces, fíjense, utiliza la recolección de datos sin medición numérica. ¿Está claro? Sin medición numérica. ¿Para tratar de qué? De describir o afinar preguntas que la investigación trata de poder interpretar. Ahí tienen lo que les acabo de decir recién. Estudia que la realidad en un contexto natural, es decir, no puede medir con una cinta, no puede medir con un patrón. Lo que trata de ver es qué pasa, cuál es el fenómeno que está afectando a estos individuos. Que, por ejemplo, puede ser, como les dije recién, el que después de donar plasma diga, bueno, ¿y qué van a hacer con el plasma que yo dice? ¿A quién se lo van a dar? ¿Sí? A ver, el que... ¿Ustedes se preguntaron alguna vez qué puede pensar el individuo que hace una donación de sangre? No el que hace una donación cerrada, por ejemplo, el que dice, bueno, sí, tiene un familiar enfermo y dona para ese familiar. No, el que va a un banco de sangre y dona esa sangre. O al revés, el que siente al que le donaron la sangre, el que recibe la sangre. Esos enfoques no se pueden medir, solamente se pueden tratar de entender cuando uno hace la entrevista y trata de ver al que le hicieron, por ejemplo, el que recibió la sangre, qué es lo que siente después de haber recibido la donación de sangre o de un órgano, por ejemplo. ¿Está claro esto? Ese sería el enfoque cualitativo. Ahora, si yo quiero después medir de los casos en los cuales hice un trasplante, por ejemplo, de riñón a una persona, cuáles fueron exitosos y cuáles no, esa variable es de tipo cuantitativa, ¿sí? O sea, ese enfoque, perdón, es de tipo cuantitativo, no es cualitativo. ¿Entienden la diferencia de una cosa a la otra? De ahí que después vamos a ver que se puede hacer un enfoque mixto. Yo lo que estuve leyendo bastante antes de darles la clase, es de que algunos autores tratan de no hacer enfoques mixtos, salvo que en el campo de lo que uno quiere investigar no haya nada hecho y uno tenga que empezar con un enfoque de tipo cualitativo para después llevarlo a un enfoque de tipo cuantitativo. ¿Sí? Ahí tienen, por ejemplo, la realidad es totalmente subjetiva, ¿sí? Y el investigador forma parte, esto está en el Sampieri, y está otra figura, pero es igual. Fíjense que comienza con la idea, el planteamiento del problema. Vamos a ver que los pasos son muy similares al de tipo cuantitativo, ¿sí? Y fíjense que dentro de todo, uno puede ir constantemente al marco de referencia y volver, y por eso modificar las hipótesis. ¿Está claro? Uno las puede ir formulando y reformulando a medida que el trabajo se va dando. Y fíjense que no hay una línea, no hay, a pesar de que uno supone, y es cierto esto, que primero sería la idea, después planteo el problema, después me tengo que sumergir dentro del campo de lo que estoy haciendo, tratar de diseñar el estudio, definirlo, recolectar los datos, analizarlos, pero fíjense que esto no tiene un patrón lineal, no es que va primero el 1, el 2, sino que uno acá puede saltear pasos, no omitirlos, pero sí saltearlos e ir de una punta a la otra, porque yo a veces, por ejemplo, analicé los datos y tengo que volver otra vez a formular las hipótesis porque algo me hizo ruido, y en el enfoque de tipo cualitativo esto es totalmente flexible. De ahí que es muy distinto al enfoque de tipo cuantitativo, ¿sí? No sé cuánto falta, díganme ustedes. 4 minutos. Bueno, seguimos un cachito más. ¿Se va entendiendo esto? ¿De acuerdo? Entonces, siempre fíjense que en esto, la última fase, que es la elaboración del reporte de resultados, ¿sí?, es la que de alguna manera me deja también volver a la literatura y volver a enriquecerme en el marco teórico, que después vamos a llegar más adelante al marco teórico, cómo tratamos de anexarlo, buscarlo y cómo eso es lo que nos va a servir una guía, pero fíjense que en el enfoque tipo cualitativo uno puede ir y venir constantemente y no tiene una serie lineal de pasos, como que no puedo saltar un paso y volver al anterior, sino que una vez que llegué, la única forma, en el método de Bunge lo ven
claramente que una vez que llegué a los resultados, sí puedo volver a formularme los objetivos y nuevas hipótesis, pero es un camino de ida y vuelta, o sea, tengo que volver a pasar por la metodología, volver a pasar por los resultados, el análisis y después las conclusiones, ¿sí? Acá puedo ir y venir constantemente. Esa es la flexibilidad que tiene este sistema. De ahí que alguien que preguntó recién, por eso que tiene que ser muy acotado el número de individuos que componen la muestra, porque imagínense, si yo por cada individuo voy formulando hipótesis, voy refinando de alguna manera el planteamiento de la situación, sería algo muy extenso, muy largo y nunca llegaría a elaborar un resultado. Por eso que generalmente se toman muestras muy pequeñas. Fíjense, utiliza la recolección de datos sin medición numérica. Eso es muy importante, para tratar de alguna manera de poder llegar a esta investigación y a interpretarla, ¿sí? Las hipótesis se desarrollan antes, después y durante la recolección de datos. Fíjense que estoy marcando lo mismo que dijo recién. La secuencia no es siempre la misma en el estudio, de ahí que tiene esta flexibilidad. Y esto hace de que el estudio de tipo sí sea mucho más flexible que el estudio cuantitativo, mucho más flexible. El estudio cuantitativo me impone una serie de pasos que no puedo saltear. Esto va a estar marcado más adelante. Fíjense que de alguna manera esto hace de que se postule justamente la realidad a través de la interpretación. De ahí que es un enfoque mucho más holístico. Uno intenta comprender la realidad, entender la realidad, no explicarla, ¿sí? De ahí que vamos a ver que, por ejemplo, en el enfoque cualitativo está mucho más anexado la causa y el efecto, la relación entre variables y la correlación y justamente después los métodos de regresión, ¿sí? Por eso acá no hay manipulación ni estipulación con respecto a la realidad, ¿sí? El investigador lo que hace es mirarla, entenderla y tratar de focalizarla y poder interpretarla a través de lo que ve y de lo que puede observar. Bien, creo que ya se nos va a cortar, ¿no? Sí, hice menos de un minuto. Bien, bueno, hacemos una cosa, cortamos acá y pueden ir a la página, hacer la actividad y más o menos en 5 minutos vuelvan a entrar en el mismo link, ¿sí? Quedamos en esta filmina, ¿de acuerdo? Que ya ahora ya empezaría lo último que les voy a dar y ya empieza el enfoque de tipo cuantitativo, ¿de acuerdo? Ok. Bien. Acá finalizo.